La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Mauricio Beltrán. Sigue la W. 12:46, sigue la W a esta hora, Mauricio, y usted nos trae la realidad de la donación de órganos en este momento en Colombia. Bueno, es global, pero caen las cifras. Sí, señor, es unas cifras preocupantes, y es que, mire, Juan Pablo, el año pasado se realizaron 1.302 trasplantes, de ellos 932 de riñón, 74 de corazón, 252 de hígado, 28 de pulmón, 1 de intestino, 7 de riñón hígado y 7 de riñón páncreas. De los 1.302 trasplantes, 1.074, en 1.074 casos se utilizaron órganos de personas fallecidas y 228 de personas vivas. A diciembre 31 del año de 2019 había 3.038 personas en lista de espera para trasplante, la mayoría de ellas es de riñón. Sin embargo, esta situación se ha visto bastante afectada como consecuencia del coronavirus, porque no hay tanto donantes y pues las personas que están, recordemos, siendo digamos, se les determina que han sido sospechosas de coronavirus o mueren por coronavirus, estas personas son cremadas, entonces los órganos no se pueden utilizar. Por eso, a esta hora nos acompaña el doctor Julio Alberto Chacón. Él es el director de trasplantes de la clínica El Country. Doctor Chacón, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos en este momento cuál es la situación, por lo menos en lo que usted ha tenido conocimiento de primera mano de lo que es la donación de órganos y la disminución que ha tenido por cuenta del coronavirus. Bueno, a toda la audiencia, una feliz tarde. Gracias por la invitación a participar de esta tarde con ustedes. Y pues sí, claro, el coronavirus nos ha traído a todos retos, y retos muy importantes, y retos en que tenemos que adaptarnos a todo este nuevo proceso. Esto no es un proceso sencillo que ha afectado no solamente la salud, sino al país entero, al mundo entero. Entonces hay que tratar de buscar la manera en cómo podemos adaptarnos a esta nueva forma de vida. Pronto. Doctor Chacón, pues vamos entonces a hablar de la realidad hoy de la donación de órganos en Colombia. Esta situación del coronavirus, que además ha bloqueado el transporte aéreo, ha bloqueado la fácil movilidad por las carreteras y por las calles de las ciudades en el país, y que además ha obligado a que se enfoque el recurso médico en la atención de la COVID. ¿Cómo ha golpeado esto que es salvar vidas? Porque finalmente donar un órgano es salvar una vida. ¿Cómo se ha visto el impacto sobre sobre la donación de órganos por cuenta del coronavirus? Bueno, en este caso, por fortuna, los grupos de trasplante en el país son equipos muy bien preparados y altamente especializados. Por fortuna, aún no hemos llegado al pico de nuestra infección por coronavirus, es decir, todavía tenemos un tiempo más, y fue lo que lograron ganar con todo este tiempo de la cuarentena, fue esperar que este pico llegara. Por ahora el sistema en muchos de los sitios, al menos en las dos clínicas en las cuales yo trabajo, que es Clínica del Country y para la organización Sanitas, digamos que no hemos tenido que tener, digamos, algún tipo de reorganización del trabajo. Pero sí se ha afectado básicamente porque el número de donantes que provienen de pacientes víctimas de lo que la gente llama comúnmente muerte cerebral, que es muerte encefálica, se ha habido disminuido sustancialmente. Hay que tener en cuenta que casi el 40 al 50% de los posibles donantes son víctimas de algún tipo de accidente, ya sea accidente de tránsito o de la violencia que cotidianamente ocurre en nuestro país. Y realmente, pues, debido a estas medidas de aislamiento, pues hace que estos eventos ocurran menos. Claramente el número de homicidios y todos ha disminuido, el número de cantidad de robos y cosas han pasado a un valor muy significativamente bajo comparado con otras cifras, pero entonces asimismo, al no tener estos donantes, pues efectivamente hace que se necesiten más órganos y que los órganos no lleguen a las personas que los necesitan. Sí hay disminución en las actividades de trasplante, no porque los equipos no hayan dejado de hacer los trasplantes, se sigue con todos los equipos, la tecnología, el adiestramiento de todo el mundo, el sistema sigue operando, pero claramente hay un menor número de
de donantes y claramente también los mismos pacientes trasplantados, cuando se les avisa que hay un órgano disponible, algunos han manifestado algún temor de tener que ir a un centro hospitalario a recibir una cirugía de esta magnitud. Sí, doctor Chacón, hablábamos que esta situación, este fenómeno no se está presentando solamente en Colombia, sino que es una situación que pasa a nivel mundial y especialmente, por ejemplo, en España, un país que es modelo en el tema de la donación de órganos, en donde ya se habla que ha caído en más de 85% desde marzo hasta mayo, que pues son los meses en donde más vivieron la pandemia en ese país. En Colombia específicamente, ¿cuáles son los datos oficiales de la disminución de donación de órganos? Y si se puede saber también cuáles son los órganos que más se están necesitando y que menos se están donando por esta situación. Mira, tú lo has dicho muy bien, el problema es mundial, esto no solamente es un problema de Colombia, sino es un problema del mundo entero. Y tú has dicho, el país líder en el mundo en trasplantes se llama España, y claramente en ellos se vio afectado todo el sistema, porque ya vivieron el pico, es decir, ellos ya tuvieron que hacer una readaptación de todo el sistema de donación, tuvieron que hacer muchas cosas para poder mantener el sistema de alguna manera funcionando, pero pues esto sobrepasa cualquier capacidad de cualquier sistema. Digamos que en Colombia esta reducción, al menos hablemos de Bogotá, en Bogotá tenemos datos que la reducción llegó casi al 80% menos. Nosotros tenemos unos datos mes a mes, más o menos en promedio se deben obtener 10 donantes por mes. Esto no es una cifra que uno pueda predecir exacta, es simplemente el promedio de los donantes que han habido por mes en años anteriores. Es un promedio, esto no es una cosa exacta, estricta. Se calcula que más o menos durante todos los últimos 10 años en Bogotá se generan más o menos 10 donantes por mes. Y lo que hemos visto es que en los últimos 3 meses hemos hecho 2 donantes por mes. Con la gran problema que tenemos es que muchos de estos pacientes, como les digo, el trauma disminuye. Muchos de estos pacientes, la totalidad de estos pacientes tienen que llevar un perfil de que nosotros garantizamos que ninguna prueba infecciosa tenga, que este paciente no tenga ninguna infección que le pueda transmitir al posible receptor. Entonces, dentro de este panel que hacemos normalmente, que incluye una cantidad de infecciones, incluyendo VIH, las hepatitis, Chagas, tenemos que ahora que incluir el COVID. Y ustedes saben que en este momento, pues, la rapidez en la obtención de un resultado no son tan rápidas. Estas pruebas tienen un proceso que demoran alrededor de 8 a 12 horas. Entonces, esto es una carrera contra el tiempo. Te digo, un donante es una carrera contra el tiempo. Y pues, obviamente, a esto se le surgen nuevas arandelas que hace que el proceso sea aún más complejo. Y es que, además de todo, con los problemas que ya teníamos previamente con la dificultad de las familias a donar, entonces ahora nos estamos en medio de una pandemia y pues obviamente esto ha hecho que el sistema sea más difícil y nos hemos enfocado ahora muchos grupos a buscar soluciones. Incluso hay un consenso nacional que hicieron todos los grupos de trasplante para buscar soluciones. Nos va enfocándose en otras nuevas medidas como son los donantes vivos, es decir, la relación de los familiares, en donde los familiares quieran donar ese órgano a esa persona. Y obviamente el órgano más necesitado de esto es el riñón, que es el que más gente necesita, seguido por el hígado, luego sigue corazón, luego pulmón, intestino y páncreas. Sí, doctor Julio Chacón, mire que este tema de donación de órganos lo veíamos incluso con un caso público. La hija del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, su pequeña bebé de 5 meses, Aleia, que se recupera pues hasta el momento satisfactoriamente y afortunadamente luego de ser sometida a un trasplante de hígado. Sin casos concretos, pero ¿qué situación nos puede usted contar de pacientes que estén en esta carrera contrarreloj, que es que está dependiendo de un hilo su vida, para que usted nos muestre con una anécdota de alguno de sus pacientes de cómo se empieza a complicar todo y pues la vida misma depende de esto? No, mira, es que esto se afecta a todo nivel. Primero, tenemos menos donantes. Segundo, los hospitales tienen que reestructurarse para buscar tener mayor capacidad de poder atender la alta demanda que vendrá cuando lleguemos a nuestro pico COVID. Sí. Incluso los invito a ustedes a que revisen, hay una página de la Secretaría de Salud de Bogotá que se llama Saludata. Hay unos modelos de proyección de cómo se comportará el COVID en los 3 escenarios
que se plantearon en el modelo tiene una serie de observaciones desde el punto de vista metodológico, pero es una muy buena aproximación de lo que va a pasar. Entonces el sistema tiene que reinventarse, organizarse, redistribuirse, sumado a las dificultades de transporte. Muchos de estos pacientes viven fuera de Bogotá y ustedes saben que el transporte intermunicipal se ha reducido bastantemente. Y cuarto, no sobra que muchos de estos órganos, cuando son rescatados en una ciudad, necesitan ser llevados a otras ciudades, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Entonces, aquí es donde básicamente se nos complican también las cosas, porque digamos que dependemos solamente de las oportunidades de transporte mediados por aviones privados. Antes contábamos con una red infinita que incluso Avianca es la aerolínea que más apoyaba todo este tema en el transporte de órganos con unas frecuencias a todas las ciudades. Entonces nos valíamos muchísimo de este traslado de estos componentes en los vuelos de Avianca, y ahora dependemos de los vuelos privados, de vuelos de la Fuerza Aérea, en donde pues tenemos serias limitaciones porque el país sigue en emergencia, es una emergencia nacional, y el país sigue teniendo todas las cosas sociales, humanitarias y del orden público que no han desaparecido a pesar de esta pandemia. Entonces todo es más complejo, realmente todo es más complejo. Doctor Julio Chacón Sarmiento, coordinador de trasplantes de la Clínica del Country, muchas gracias por estar en Sigue la W. Y saludamos rápidamente a Jimena Escobar, ella es directora ejecutiva de Fundonar Colombia. Doctora Jimena, bienvenida a Sigue la W. Y bueno, teniendo en cuenta que la ley 1805 que se sancionó en 2016 permite o que todos seamos donantes potenciales, esto que se ha visto afectado hoy en día por cuenta del coronavirus, ¿cómo se está haciendo para que las personas donen órganos? ¿Cómo se están perfilando a estos potenciales donantes? Mauricio, muchas gracias. Juan Pablo, a todo el equipo, gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente creo que complementando un poco lo que dice Julio, la norma está, pero la norma no significa que por el hecho de que haya una ley donde diga que todos somos donantes, vamos a tener más donantes. Digamos que nuestro trabajo continuo siempre ha sido, de todos los que trabajamos en el tema de donación y trasplante, es mostrarle a la gente lo bueno de donar, los beneficios que hay para todas estas personas que tenemos en lista de espera. Tú muy bien lo dijeron ustedes al inicio del programa, más de 3.000 personas en lista de espera. Y es informar a la población y a la comunidad. Hay muchos mitos alrededor de la donación que muchas veces los tenemos como excusa o creemos que pueden ser un no hacia la donación, el hecho de que tenga hipertensión, diabetes, de que tenga cierta edad o de que padezca ciertas enfermedades. Al final lo importante es tener y socializar en las personas que todos podemos donar órganos o tejidos. En algún momento somos susceptibles de que cuando fallezcamos o inclusive en vida lo podríamos hacer, ser donantes. Así que el perfilamiento, como tú le dices, de nuestros donantes es justamente eso, incentivar a las personas e informarles de que todos podemos donar. Estamos en la libre decisión de tomar esa iniciativa de querer ser donantes, y en estos momentos de COVID, como todos lo estamos viviendo, simplemente adicionamos algo más, y es interrogar a nuestros pacientes o a nuestras familias si tienen algún tipo de nexo epidemiológico con la posibilidad de que tengan algún tipo de caso probable de COVID en ellos, en su familia, y seguir adelante con los procesos dependiendo de esa información. De las personas que fallecen, ¿se puede en algún caso salvar algún tejido, algún órgano, o definitivamente estas personas que han tenido coronavirus no se puede rescatar ninguno de sus órganos? Lamentablemente no se pueden tomar ninguno de los órganos ni tejidos cuando las personas fallecen por coronavirus, ya que pues es un virus de un comportamiento completamente incierto, no tenemos un tratamiento establecido, así que no podríamos de alguna manera tratar a los posibles receptores de estos pacientes, así que desafortunadamente no son susceptibles de ser donantes de órganos y de tejidos, y por eso nos ha pegado mucho más duro en la lista de espera, y se nos hace mucho más difícil tener donantes aptos en el momento en que fallecen. Además que
hay una cosa adicional y es que los pacientes que pueden ser donantes de órganos deben fallecer en una situación especial, como lo decía el doctor Chacón, y es que fallezcan en muerte encefálica, ¿sí? Y esa muerte encefálica solamente se puede dar en unidades de cuidado intensivos o en urgencias, ¿no? Esto implica que esa población en este momento, a raíz de que es justamente en cuidado intensivo y en urgencias donde tenemos la mayor población de pacientes COVID, hace que los posibles donantes pues se disminuyan muchísimo más. Doctora Jimena Escobar, directora ejecutiva de Fundonar Colombia, muchísimas gracias por estar en Sigue la W. Pues esperemos que el tema de la donación de órganos en Colombia y en todo el mundo pueda mejorar con el tiempo.